Un águila devorando una serpiente parada en un nopal, lugar al que los aztecas, anteriores habitantes de Aztlán, llegan gracias al camino que les fue trazado por su dios Huitzilopochtli para establecerse en un nuevo lugar sagrado. Si eres mexicano, conoces esta parte de la historia, pero seguro no creerás si te digo que probablemente nunca existió la mítica Aztlán, o que dicho suceso, como ver un águila devorando una serpiente, muy probablemente tampoco. No cabe duda que esta historia está rodeada de mitos e incógnitas, que es el camino para la fundación de México Tenochtitlan. Yo soy Félix Miranda y esto es todo por la historia. Acompáñenme. Como mencioné, este fue y sigue siendo un tema bastante polémico y difícil de abordar de manera histórica. La información con la que contamos proviene de códices como la Tira de la Peregrinación, también conocida como el Códice Buturini, la cual es fundamental, pues nos cuenta la migración que los mexicas hicieron desde su lugar de origen y muchas de las problemáticas que tuvieron que atravesar. Lamentablemente, fue elaborado durante los primeros años de consumada la conquista española, por lo que no sabemos qué tanto pudo influir en el mismo, pues se estima que su elaboración fue para informar a los reyes del origen de sus nuevos súbditos. De igual forma, contamos con más relatos como el de Fray Diego Durán y demás cronistas españoles, así como de vestigios arqueológicos que nos han ayudado a comprender más la relación entre el mito y realidad. Migración de Aztlán. De acuerdo al relato, los por entonces aztecas, habitantes de Aztlán, el lugar de las garzas o de la blancura, partieron de su hábitat guiados por su principal deidad Huitzilopochtli, asociada al sol. Hay que remarcar que aún se desconoce si Aztlán fue un lugar real o mitológico, pues no se han encontrado suficientes datos arqueológicos para determinar un área en específico. Se ha llegado a especular que fue Nayarit, Nuevo México, Sonora, entre otros, esto por compartir algunos de los elementos que se describen en el códice, como es el estar en una zona lacustre o en una montaña con 7 cuevas. Así, los aztecas al emprender su camino no fueron directamente al lago de Texcoco, sino que habitaron temporalmente hasta por varios años distintos territorios en busca de su lugar prometido. Uno de estos fue al llegar a Coatepec, Cerro de la Serpiente, donde se establecieron por varios años. En uno de estos barrios estaba comandado por Huitzilopochtli y otro por una mujer llamada Coyolxauhqui, la cual cree que ya llegaron a un lugar apto para ser habitado y que por lo tanto es el lugar indicado. Pero por otro lado, el grupo de Huitzilopochtli no cree que este sea el lugar prometido y quieren continuar el camino en su búsqueda, por lo que se genera un enfrentamiento por ver quién es el que ejerce el poder y las decisiones sobre el grupo. Así, inicia una cruel guerra, donde ambos grupos se ven enfrentados. Hay que tener en cuenta que aquí se entremezcla una cuestión terrenal histórica con la mitológica, por lo que Huitzilopochtli se enfrenta a la Coyolxauhqui y a los Senzón-Huizinahua, que son sus 400 guerreros del sur, que suelen ser descritos como sus hermanos, donde finalmente Huitzilopochtli corta la cabeza de la Coyolxauhqui y la manda al cielo, convirtiéndola en la luna, y deja caer su cuerpo por el cerro de Coatepec, por lo que al llegar al suelo se encuentra desmembrado, y persiguió a los 400 guerreros, obligándolos a estar en el cielo como las estrellas. Así, como lo menciona el arqueólogo Matos Moctezuma, lo que puede ser lucha entre humanos será lucha entre dioses, y no hallando diferencia entre mito y realidad. Además, Edward Seller, al hablar de los mexicas, considera que esta es una lucha que muestra una vez más el equilibrio entre la dualidad del mundo mesoamericano, siendo Huitzilopochtli dios solar y hombre de la guerra, enfrentando a la Coyolxauhqui, que es la feminidad que representa a la luna. Y así, después de este enfrentamiento, vuelven a retomar su camino hasta llegar a Chapultepec, donde tienen problemas con sus vecinos de Azcapotzalco, Xaltocan, Culhuacán y Xochimilco, al verlos como una amenaza, por lo que tienen que abandonar el lugar. Finalmente, llegan hasta el lago de Texcoco, sin saber que estaban invadiendo tierras controladas por Tezosomoc, el señor de Azcapotzalco, el cual les otorga vivir en medio de unos islotes a cambio de ser sus tributarios, viviendo sometidos y desempeñándose como mercenarios, por lo que al no tener una mejor opción, aceptan. Y fue
Precisamente en estos islotes donde los aztecas, ahora llamados mexicas, que es el nombre otorgado por el propio Huitzilopochtli del nuevo lugar conocido como México, Tenochtitlan, lugar de tunas sobre piedra, donde vieron un águila devorando una serpiente sobre unos nopales, como señal divina del lugar que tanto habían estado buscando, señalando así el año de fundación en el 1325. Pero como vimos, el hecho histórico parece no corresponder con el mitológico, pues parece ser que más bien fue una serie de circunstancias, conflictos y guerras lo que los llevó a verse forzados en habitar esos islotes, y no el camino trazado de su dios para su nuevo hábitat. Y no fue sino hasta 1428 que el tlatoani Ixcoatl, harto del sometimiento vivido por parte de los tepanecas de Azcapotzalco, que decide emprender una guerra contra estos, teniendo como aliados la ciudad de Texcoco y Tlacopan, bajo la denominada Triple Alianza, que venció y dio fin al dominio de Azcapotzalco y colocando a la ciudad de México Tenochtitlan como nueva sede del poder político y militar en la región. Y a partir de ese momento, Ixcoatl emprende una nueva interpretación de la historia y destruyendo todo aquello que hiciera referencia a su pasado. Y de acuerdo al nuevo relato, ellos no figuraban como un pueblo sometido en su lugar de origen, ni tampoco como los tributarios y mercenarios de Azcapotzalco, llenando ahora el pasado mexica como un pasado glorioso y apareciendo por primera vez el hecho de haber sido guiados por Huitzilopochtli hasta un lugar que les había sido prometido, encontrando como señal divina un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Hecho que muy probablemente nunca existió, pero que marcó el punto de inicio de su nueva historia mitológica. Incluso el año 1325 tampoco se sabe con seguridad si es el año verdadero de su fundación, pues de acuerdo a estudiosos del cielo como los astrónomos, justo en ese año 1325 ocurrió un eclipse solar que debió de ser un hecho bastante importante para los mexicas, así como de todos los pueblos antiguos, y que les pudo confirmar una vez más el dominio del sol Huitzilopochtli sobre el de la luna, la Coyolxauhqui. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Lamentablemente, para hacerlo más corto, tuve que omitir diferentes partes, pero si quieren mayor información, les dejo la bibliografía aquí en la descripción. Finalmente, no olviden compartir, suscribirse y dar like para apoyar este proyecto. Y nos estamos viendo la próxima semana. Chao.